Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un gusto poder compartir nuevamente en una fecha significativa como es el Día del Padre. Me tocó la otra vez hablar un poco en el Día de la Madre y había quedado en que cuando, si se permitía, íbamos a tocar también en el Día del Padre, referente a veces un poco a lo que dice la palabra del Señor en el sentido también de mirar y tener presente, un mensaje más bien también para los papás, tener presente algo que el mundo está tratando de borrar. El rol de ser papá bíblico está siendo bombardeado, así como había compartido también el rol de la mamá. Y sin más, quisiera invitarles a ir a la palabra del Señor y tener como versículo inicial Efesios capítulo 6, versículo 4. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Todos conocen la historia de Elí, ¿verdad? La mayoría la ubica, la conoce. Elí vivió en el año 1100, aproximadamente, alrededor del año 1000 antes de Cristo, vivió Elí. ¿Quién era Elí? Elí era una persona que ministraba en Silo, donde estaba en aquel tiempo la capital de Israel. Era un juez, de hecho juzgó a la nación, dice la palabra de Dios, por 40 años. No solamente era un juez, era el sumo sacerdote en aquel tiempo, estaba el tabernáculo, todo eso que hemos hablado. Y ahí estaba Elí. Todo lo ubicamos ahí y nos recordamos a Elí, porque Elí también, entre otras cosas, por supuesto que era un conocedor de la palabra del Señor. De hecho, ministraba y como sumo sacerdote lo hacía, ¿no? Él fue el quien formó a Samuel. Cuando uno va a la historia bíblica, se remonta un poco, se va a recordar de Elí, porque él fue el que formó a Samuel. Todos conocemos la historia del Cana, Ana, la esposa que no tiene hijos, va y le consagra a su primer hijo, que nace de un fruto de un pedido, de un clamor que la hace ella ante el templo cuando subía, precisamente junto a Elí. La historia está, y vamos a ir un ratito ahí, abran sus Biblias ahora ahí en Primera de Samuel. La historia está por ahí. Elí fue una persona que formó a Samuel, oró por Ana, también dice, la bendijo a Eliana y a Ana, su mujer. Y esa bendición le trajo más hijos para Ana también. Era un servidor por derecho en el templo. Solo para recordar un poco, los levitas, él venía de la descendencia de la tribu de Leví. Y en Deuteronomio 18 dice, refiriéndose a ellos, para tener una idea de quién era y el privilegio que ostentaban en el sentido correcto de la palabra, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y la heredad de él comerán. Entonces Deuteronomio 18. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad. Y esto será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote las espaldillas, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre.
Leví era una persona con tremenda responsabilidad, pero tremendos privilegios, tremendos derechos también. Yo creo que si miramos la vida de Elí en ese sentido, era una vida de realmente una profesión la que él ejercía de tremenda bendición. La Biblia nos dice que Elí también vivió 98 años, jugó 40 años, fue una persona que vivió hasta largos días. Y cuando uno para un poco a mirar acá, uno podría decir que de la vida de Elí dentro de todo había sido una vida buena de relación con Dios. Si nos quedáramos con esta foto, mirando esto que le estoy contando, creo que todos acá coincidiríamos en que, qué bueno Elí. O sea, fíjense que él encaminó a Samuel. Samuel se crió en el templo donde él era el sumo sacerdote. Nada menos que Samuel, estamos hablando de Samuel. Uno de los mayores profetas que ha existido, estaba a los pies de Elí. En ese templo, fue consagrado a Dios por su propia madre. Pero él tenía, dice la palabra de Dios, 2 hijos. Él tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Hijos que por derecho, como habíamos visto, ejercían también el sacerdocio. Así como el padre era el sumo sacerdote, estaban los hijos que ejercían el sacerdocio. Y la palabra de Dios nos da una idea de qué eran los hijos. Y que los hijos no eran lo que esperaban que debían ser. En 2 de Samuel, 1 de Samuel, versículo 12 dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos, hombres bajos, por llamarlo de otra forma. Eran gente mala. Y aclara aún más la palabra de Dios y dice que no tenían conocimiento de Jehová. El versículo siguiente, no voy a entrar en todos los detalles, pero para que ustedes dimensiones de quiénes eran ellos, lo encontramos en los versículos 13 al 17, lo que ellos hacían. Ellos agarraban y le robaban a la gente, o sea, abusaban de su autoridad. Lo que les correspondía aparte por derecho no era suficiente. Metían un garfio y sacaban más, le amenazaban a la gente. En el propio templo, cuando la gente venía y traía las cosas para adorar, los sacrificios, ellos agarraban y se apropiaban de más todavía. Ese nivel de persona eran los hijos de Elí. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, dice que, versículo 22, dice que también dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Ellos hacían el paquete completo. Abusaban de autoridad, robaban, dormían con las mujeres que velaban ahí, se aprovechaban de su posición, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno cuando ve esto y se pregunta, la pregunta lógica que uno se hace de pronto es, ¿cómo se llega a ese nivel unos hijos de alguien que eran hijos de Elí? ¿Me entienden la pregunta? ¿Cómo es posible que lleguen a ese punto los hijos de Elí teniendo un padre como era Elí? Porque si uno se quedara con la foto primera que le estaba hablando de Elí, él era un sumo sacerdote. Heredó su familia, le traspasó un derecho, conocedor de la ministraba en el templo. Elí fue un canal, como le dije, de bendición inclusive para Ana. Él le formó a Samuel. Y la pregunta es, ¿y cómo llegó sus hijos a eso? ¿Qué estaba pasando? De hecho, tal vez tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿qué fue lo que hizo Elí? Y la Biblia nos empieza a dar un panorama, unas respuestas sobre eso. Y en el versículo 22 al 25 encontramos un poco eso. Y dice la palabra,
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban. O sea, lo primero que tenemos que entender que no se le había pasado desapercibido a Elí lo que sus hijos hacían. Elí había tenido conocimiento y tenía conocimiento de lo que hacían sus hijos. La Biblia no entra en detalles de cuándo, pero podemos presumir de que realmente no se le habría escapado ninguna de las situaciones de lo que se hacía sus hijos, y no era solamente en la última. No solo eso dice la palabra de Dios, dice que Elí hizo algo también. Él les advierte. Y el versículo 23 en adelante nos cuenta, el 25, cómo Elí le advierte a sus hijos. ¿Cómo van a hacer eso? En pocas palabras, hijo, lo que ustedes están haciendo está mal. Lo que ustedes están haciendo no corresponde. Y como le estaba diciendo, de hecho, para llegar a este punto, posiblemente esta charla la habrá tenido varias veces con sus hijos. No habrá sido la primera. Todos sabemos que el pecado no es que pasa de A a B así. Siempre hay una gradualidad. Siempre es un pequeño desvío que después se acentúa con otro y se va acentuando con otro. Y así sucesivamente hasta cuando se llega a un punto donde realmente mirás y el desvío ya es tremendamente distante de donde tenías que estar. Así que yo me imagino que estas charlas habrá tenido varias veces a lo largo de la vida con fines, con los hijos de Elí, con sus hijos. Pero Elí hace algo más. Y Dios se lo va a aclarar. Y Él hace algo más, porque también el no hacer muchas veces es hacer algo. La omisión muchas veces es una acción también. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y el versículo 27 al 30, después lo pueden leer con mayor tiempo. Dice que vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Y entre las cosas que le dice lo que no hizo o hizo Elí. Porque ¿saben lo que no hizo Elí? Él no tomó medidas. Elí no tomó medidas con sus hijos. Elí no solamente no tomó medidas, Elí no dimensionó las consecuencias que traería esa negligencia. Y no solamente eso, sino que el Señor mismo le dice, Él honró más a sus hijos que Dios. Eso está en el versículo 30 en adelante. 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Este es Dios que le está hablando y le está diciendo a Elí, le está recordando y diciéndole, Elí, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Tú no has tomado medidas porque tú tendrías que haber, si me hubieras honrado a mí, tú tendrías que haber tomado alguna acción con respecto a tus hijos y no lo hiciste. Y puedo pensar en base a esto y a lo que llegan los hijos de Elí, que esto fue algo que caracterizó a Elí. De hecho, las consecuencias que después toma Dios hacia Elí y sus hijos, no voy a entrar en ese detalle aquí, son tremendas y terribles y van de generación en generación. En relación a la posición que ellos ostentaban como sacerdotes. Entonces Elí, y el versículo 3, 11 al 13, Elí no le impide, no hace nada. O mejor dicho, lo que hizo fue decirle a los hijos, miren, lo que ustedes están haciendo está mal. Y se quedó ahí.
Pero había otras cosas que tenía que hacer Elí, que reflejaban un poco del carácter de Elí, su carácter posiblemente como padre. De hecho, Dios aclara aún más en el versículo 11 y 13 del capítulo 3. Dice, la palabra de Dios dice lo siguiente: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Este es cuando Dios le está hablando a Samuel, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahí todavía Dios en esto no, aclara aún más y le dice a Samuel y le está diciendo, mira, va a llegar un momento en que Elí va a ser juzgado por todo esto, por esto, y dice, y puntualmente le dice, él no los ha estorbado, no hizo nada con sus hijos. Prefirió quedar bien con ellos, como se diría hoy, ser su partner, decirle, advertirle, pero no tomó ninguna medida. Y esto nos muestra algo muchas veces, que a veces pensamos que con estar cerca de nuestros hijos es suficiente. A veces pensamos que cuando somos papás, el estar cerca de nuestros hijos es suficiente y que tratar de hacerles entrar en razón alcanza. Es como que pensamos muchas veces, yo estoy cerca de mi hijo. El tratar de hacerle entrar en razón en el sentido, voy a hablar con él, es lo que hizo Elí. Ya es suficiente. Y vamos a ver que hoy hay una corriente muy fuerte hasta orientada hacia eso nomás. Ya es suficiente con eso. Ya hablé con él, ¿qué más puedo hacer? Elí estaba cerca, Elí les advirtió, pero él no los disciplinó. No les puso un alto. Y posiblemente fue tolerando una cosa y después otra. Elí prefirió honrar más la relación con sus hijos que con Dios. Él puso por arriba de Dios a sus hijos. Esto es un gran peligro. En pocas palabras, idolatraba a sus hijos. Hago una pregunta y ustedes la van a responder cada uno y en lo que conoce y en su vida propia. ¿Cuántas veces ven a padres que ceden ante los berrinches, caprichos de sus hijos para calmarlos? ¿Cuántas veces ven eso? ¿Cuántas? Olga me contaba, cuando hablaba un poco del mensaje, me contaba que entró a una farmacia y vio a una criatura chiquitita que quería un chicle y le agarraba a la madre y le decía, quiero, eso es lo que se, dame, y le volvía loca a la mamá. Y le quería pegar y le quería sacudir y dame eso. No era ni por favor. ¿Y saben qué hizo la mamá? Para calmarla, le compró los chicles. ¿Cuántas veces vemos eso? ¿Cuántas veces donde los chicos deberían encontrar un no firme, contundente, encuentran un bueno por esta última vez? Si me prometes que, prométeme que no lo vas a volver a hacer. Prendió fuego toda la casa, no importa. Prométeme que no lo vas a volver a hacer. Sí, mamá, te prometo, como Daniel el travieso, y por dentro está pensando que otra casa va a prender fuego. Y ya logró lo que quería. Chicos que deberían recibir muchas veces unas nalgadas, en vez de eso reciben premios consuelo. Porque de alguna forma a veces el papá llega a tal punto, y la mamá también, el padre, en el hogar, que
ya no tiene forma y no quiere lidiar con el estrés de eso. Ya está cansado de tantas cosas que dice, ya no quiero más problemas con mi hijo, haz lo que quieras mi hijo, ya estoy cansada. O haz lo que quieras mi hijo, ya estoy cansado. ¿Conocen eso? ¿Han escuchado eso? Algunos inclusive piensan que el dar nalgadas, un chachá, una varita, un cinto, en la época antigua, una chancletada, lo que sea, eso es salvaje. Eso es una herejía. Ojo con eso. No vayas a caer en eso. Chicos o padres donde debían imponer una sanción, la reemplazan por una negociación. Ya no son autoridad. Ya negocian con su hijo. Vos me das esto, yo te doy. Vamos a vivir en paz. Y los chicos son hábiles muchas veces en negociar con sus padres. Y no solamente negociar con sus padres, si notan una flaqueza, y ustedes me van a decir si no es así, una flaqueza a veces en el matrimonio, saben a veces a quién tienen que recurrir para lograr alguna cosa. Y si el padre es el que es el duro, en esos momentos, van a agarrar, no van a tener duda en mirar en eso y van a ir a la madre y van a negociar con la madre, y la madre muchas veces, a veces va a querer, hasta inclusive muchas veces hasta en una competencia interna o de ganarse el cariño del hijo, lo que sea. Bueno, mi hijo, tranquilo, yo te voy a, pero no le digas nada a tu padre, o viceversa. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Pero cuando uno piensa en lo que debería ser un buen padre, piensen un poco en lo que debería ser un buen padre. Casi todos estoy seguro que van a pensar cuando piensan en un buen padre en mi padre, y vamos a ver, y es normal, y es bueno también. Piensan, mi padre, mi amigo, ¿verdad? Mi partner, el que está conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas que son valiosas para los hijos. No estoy diciendo que eso no tenga que dejar de ser así. Pero ¿cuántas veces escuchan cuando se piensa en un buen padre? Muy pocos van a ver que un buen padre es aquel que disciplina a su hijo. ¿Cuánto escuchan? ¿Cuánto escuchan que el padre es el responsable de disciplinar en su hogar? Es como que no quieren escuchar ese lado y no quieren ver, prefieren ver hoy el mundo, prefiere ver un papá amigo, permisivo, etcétera, etcétera, antes que un padre que discipline. Y sin embargo la Biblia, y ahí nos vamos un ratito a Hebreos 12, 6 al 9, nos dice y nos muestra que una de las características de un padre que ama, de un padre amoroso, ¿saben? No es que es tu cuate, es que te disciplina. Dios lo ve así. Y dice, cuando toca sobre este tema, en Hebreos 12, 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando se escribió esto no sabían posiblemente, si hoy vieran los tiempos, decir al revés, posiblemente hoy es la inversa se está dando. Ya los padres no quieren disciplinar a sus hijos. Ya que se quiere sacar, la palabra disciplina se quiere sacar del vocabulario de los padres. ¿Qué padre es el que no disciplina? Dice. Pero si os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. O sea, la palabra de Dios dice, si no te disciplina, no te quiere, es porque vos no sos sus hijos, sos un bastardo. Porque la lógica de Dios dice que si sos su hijo te va a disciplinar. ¿Me siguen? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina siempre está orientada a buscar el provecho, a buscar el bien de la persona. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque acá está hablando en el contexto de la iglesia, pero también muestra que una de las características de los padres es la disciplina, es el disciplinar. Y los disciplina según la Biblia, y esto yo quiero aclarar también, porque ahora entramos, la disciplina para los hijos según la Biblia, para los hijos, aclaro, es tanto física como verbal. Es tanto física como verbal. Y digo esto porque hoy hay corrientes muy fuertes donde se está metiendo, ya está en el mundo y está tratando también de entrar a las iglesias, de que el castigo corporal a tu hijo no es bíblico, es violencia. Y sé que suena fuerte cuando uno dice castigo corporal. Y tendríamos que ver un poco lo que dice la palabra de Dios en relación a eso. Porque la disciplina tiene que ser ejercida con sabiduría. Estamos hablando de la disciplina de los hijos, esta disciplina con sabiduría, con diligencia, dice la palabra, con amor, sin ira y en proporción. Ahora, uno no puede sacar de los abusos que pueda haber de violencia, que es otro tema, llevarlo a un punto de decir, mire, no le pongas vos le pones un dedo arriba a tu hijo y eso está mal. Y créanme, hermano, hay corrientes que están muy fuertemente metidas en todo esto. Y hay en las iglesias corrientes que se están metiendo también donde se jactan. Yo a mi hijo nunca le puse una mano encima. Espera un ratito. ¿Será así? ¿Es bíblico? En Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina lo alejará de él. En Proverbios 23:13 y 14 dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29:15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Ahora, ¿dónde queda cuando viene alguien y te dice, y esto es un tema, yo no tengo nada contra los psicólogos, pero yo siempre digo, voy a ser bien claro y bien contundente con un punto. El daño que ha hecho la psicología a la educación, a la familia, a la formación de los niños, es tremendo. Los conceptos equivocados, mundanos que ha metido en la corrección, en todas esas filosofías y doctrinas que vienen de mentes torcidas, es enorme, en todos los aspectos de formación de los chicos. Y por eso les digo, les quiero mucho a los psicólogos, pero cuando me pongo a hablar de psicólogo y me dicen psicólogo, yo me pongo a veces los pelos de punta en el sentido, ¿no?, del cuidado que hay que tener por los conceptos doctrinales que están metidos atrás de la filosofía de lo que es el trabajo en la mente o en las doctrinas, no en base a la palabra de Dios. Porque van, a la hora de la verdad nos guste, se oponen muchísimo con respecto a la palabra de Dios. En esto, por ejemplo, está lleno de doctrinas que te dicen, no, los chicos
hay que ser positivo con los chicos. No, el castigo, eso no es así. Y te van a sacar una partida de doctrinas tremendas con respecto a eso. Estamos en tiempos, hermanos, donde los chachás o las nalgadas no solamente son vistos como perjudiciales. Ustedes saben que están prohibidos en cierta forma. A partir del año 2016, 15-16, en el mundo entró a través de la UNICEF y de unas corrientes muy fuertes que hoy están en algunos países llegando, una corriente vinculada a todos los derechos de los niños, porque hoy los niños se ha asegurado la ley que tengan muchísimos derechos. Entre los derechos que tienen los niños que están orientando hacia su salud reproductiva y también todo eso, a tal punto hoy que los niños pueden denunciar y negarse a ciertas autoridades de sus padres, pueden mandar a sus padres presos y pueden decidir sobre su salud, en el caso tema aborto y otras cosas, hasta en algunos países pueden llegar a tomar decisiones sobre eso. O si quieren hacerse varones, si son mujeres o viceversa, su derecho como niño garantizado les garantiza que lo puedan hacer con libertad. Y en el 2015-16 vino una corriente muy fuerte en el mundo, de la cual Paraguay entró y firmó, todo detrás de la violencia hacia los niños, donde muchos países, principalmente latinoamericanos, se suscribieron a una ley. Estados Unidos creo que no la tiene, había otros países que no la tenían, España la tuvo ahora hace 2 años. Pero en esencia, lo que se hizo, y los que son juristas lo van a saber, dice: desde el 2016, la ley 5.659 de promoción de buen trato, crianza positiva y de protección a niños y niñas y adolescentes contra el castigo físico, y fíjense lo que dice, o cualquier tipo de violencia como método de corrección y disciplina. Y lo dejaron bien abierto en el sentido de que si tú le das mañana a un hijo, viene, le das un castigo, viene y le dice, no sé, una vara, esto, lo otro, tú no podrías hacerlo. A eso estamos llegando. Entonces, y esto es una corriente, hermanos, que está formando cada vez mayores hijos rebeldes. Yo suelo hablar, y acá estamos, la mayoría, gran parte de las personas que asisten acá, están vinculadas a la docencia. ¿Y cuántas veces se le escucha decir muchas veces ya no sabés qué hacer con los chicos mismo en el aula? Tú ya ves, como estamos hablando, a veces ves padres que ya no saben qué hacer, ya perdieron con sus hijos, ya mandan más que los padres. Conté ese ejemplo, pero como ese ejemplo hay muchos. Ya no tienen límites. La ley los está amparando, la doctrina los está cubriendo. Y hay toda una corriente donde te dice positiva, donde a tu hijo no tienes que disciplinar. Por supuesto que todo exceso es malo. Por supuesto que toda violencia desmedida está mal. Pero de ahí a pensar que darle de vez en cuando un estate quieto, como si decía tu hijo, un chachá o una disciplina, sea malo, es otro tema. Y la Biblia enseña eso, hermanos. Y sé que va a aparecer hoy, por eso a los padres le hablo hoy un poco al recordar, así como hablé a las mamás sobre un tema, a tener presente. Son tiempos, hermanos, son tiempos, padres, donde más que nunca tienes que estar atento a decirle no a tus hijos. No hagas como Elí. No es suficiente con estar cerca, no es suficiente con hablarle muchas veces. Sé que duele muchas veces tomar decisiones. Sé que uno sufre muchas veces más a veces que el propio hijo cuando tiene que hacer algo que sabe que le va a generar llanto, eso, pero tienes que mirar y pensar que eso va a traer más gozo hacia adelante.
Querido padre, si amas a tu hijo, disciplínalo en amor bíblicamente. No tengas temor a hacer eso. Toma en serio el tema de la disciplina. Corrígelo a tiempo. No lo consientas. Involúcrate, padre, en corregirlo a tiempo. Cuanto más pase, mayor rebeldía se estará formando en su corazón. No dejes que tus sentimientos o la comodidad por evitar problemas se ponga por arriba de tu responsabilidad hacia ellos. Sé firme. Los chicos de hoy necesitan firmeza, claridad, necesitan límites. Hazlo con sabiduría, como estamos leyendo en Efesios 6:4 recién también. No exasperéis a vuestros hijos, no te pases de rosca. Por eso es tan importante el discernimiento y la sabiduría de Dios. Pero el no pasarte de rosca significa que no te pases de rosca, no que ejerzas ninguna rosca. Tienes que ejercer alguna rosca. Es importante. Recuerda, tu compromiso debe ser primeramente para con Dios y en base a eso para tus hijos, no a la inversa. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres honrar a tus hijos? Honra primero a Dios. Sé que tal vez para esto que estoy hablando y compartiéndole para algunos padres es algo muy natural, pero créanme, ya no es tan natural hoy esto. Y la vorágine en el día a día muchas veces está haciendo que los padres ya no quieran desgastarse en esto. Y en vez de decirle un no, le negocian y le dicen muchas veces, bueno, quédate a jugar o tomá, tranquilízate con esto. En vez de darle un chachá, y no. Prefieren comprarle algo para calmarlo. O negociar con él para decir, lleguemos a un acuerdo. Después no te quejes si cuando lleguen a la edad adulta has formado hijos rebeldes, que no se someten a autoridad, que no tienen límites. Actúa a tiempo. Cierro con Hebreos 12:11. Y dice la palabra del Señor, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y es verdad. Ninguna disciplina al principio, cuando queremos ejercerlo, es causa de gozo. Sabemos que va a significar a veces dolor, tristeza, a veces un castigo que le pongamos a ellos en simplemente prohibirle, que muchas veces puede ser. Sanciones que vos le digas, mira mi hijo, tú no vas a ir durante 3 meses, hiciste esto, tú durante 3 meses no vas a ir a tal lugar y tal lugar y tal, y tus privilegios, vas a perder ciertos privilegios. Es una forma de disciplina también y es bíblica también. Y eso sabemos que va a generar tristeza y va a venir tu hijo y de pronto te va a decir, pero papá, mirá, era la fiesta, me estoy prohibiendo, mis amigos están ahí, están todos reunidos y esto y lo otro y yo me tengo que quedar acá encerrado por A, por B, por C, por esto y lo otro. Y hay que explicarle. Y ahí muchas veces tu corazón de padre se te va a partir muchas veces. Porque vas a ver y te vas a empatizar con tu hijo y vas a decir, vas a sentir el dolor que él siente y vas a decir, pero en ese momento es que más que nunca tú tienes que ser firme y decir, mi hijo, esto es consecuencia de tu pecado. Esto es consecuencia de lo que hiciste mal y tienes que entender que cuando uno obra mal hay consecuencias. Y vas a llorar con él y vas a estar ahí, pero tienes que hacerlo. Elí no lo quiso hacer. Elí no lo hizo.
y condenó a sus hijos. Y no solamente a sus hijos, a los ministerios de los que iban a venir después y a su propia vida, porque Dios le juzga. Y es fuerte lo que le dice Dios a él. Parece ser causa de gozo y no tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. Mira más adelante, querido padre. Cuando vayas a tomar una decisión en tu hijo, no mires solamente en el corto plazo. Mira más adelante, porque lo que hoy es dolor significa bendición para el futuro. Ese es un poquito el mensaje que hoy quería compartir con ustedes, queridos hermanos, por el Día del Padre. Porque es un tema que se está dejando muy de lado. Y animarnos a ejercer ese rol con valor y convicción en nuestros hogares. Que el Señor les bendiga grandemente en este día y muchas felicidades para los papás.